Lo que viene pasando en las últimas décadas es que va bajando lo que se llama desnutrición, pero fue aumentando la malnutrición en términos de sobrepeso y obesidad. A eso se llama transición nutricional, que tiene que ver con la facilidad en términos económicos y de accesibilidad a cierto tipo de alimentos. Relacionar, ¿no? Sí. No solo el estado nutricional, la composición corporal, sino con características de los barrios en los cuales están viviendo esas familias. Dentro del Partido de La Plata, familias que viven en barrios en los cuales no hay acceso a red de gas, ¿sí? Tienen garrafa, Claro. y de pronto obviamente la cocción de alimentos se dificulta mucho. Entonces, ¿qué puede comer esa familia? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Objetivo Universidad. Hoy vamos a hablar sobre una realidad silenciosa que es la malnutrición infantil. Y cuando hablamos de malnutrición infantil no nos referimos solamente a la falta del acceso a los alimentos, a los nutrientes necesarios que uno tiene que consumir, sobre todo en las edades más tempranas, sino también nos referimos con malnutrición al sobrepeso y a la obesidad. En este tema, investigadores de nuestra universidad, más precisamente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, realizaron estudios inéditos en distintos barrios periféricos de nuestra ciudad. Estuvieron trabajando allí con vecinos y vecinas, con los niños y niñas de la ciudad de La Plata y de la región para ver cómo viven, cómo se alimenta y cómo impacta esto en el desarrollo de la sociedad y en nuestra actualidad. Estos estudios siempre sirven para saber cómo estamos, para tener indicadores que puedan acompañar a la construcción de distintas políticas públicas. La malnutrición infantil es un tema que hay que abordar muy seriamente y de lleno, sobre todo con los chicos y chicas de los distintos barrios de nuestra ciudad, los más periféricos, los que por ahí no tienen el acceso más próximo a alimentos de calidad o también a un sistema sanitario que los pueda guiar un poco a los padres y las madres. Para conocer sobre esta investigación, para conocer los alcances también y la situación en la cual estamos viviendo en nuestra región, hoy nos acompañan Bárbara Navazo y Fabián Quintero, que son antropólogos y son de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Gracias por acercarse aquí. Y bueno, y hoy estamos tratando este tema tan preocupante también, ¿no? La malnutrición infantil, que uno cuando dice malnutrición por ahí nos vamos a otros lugares de nuestro país, nos vamos al norte tal vez, donde es muy común ver estos casos, pero aquí saliendo también del cuadrante encontramos casos muy preocupantes. Cuéntenos un poco cómo se estructuró su trabajo, cómo nació la investigación de ustedes. Bien, mira, nosotros somos antropólogos, venimos trabajando desde hacía mucho tiempo en lo que es algunas líneas de investigación vinculadas a crecimiento, a estado nutricional y lo hacíamos primero a nivel experimental. Bien. ¿Sí? Y en el año 2001, con el gran fenómeno social que generó el 2001, Sí. Decidimos salir a hacer evaluaciones en comedores. Y ahí surgió la idea de empezar a armar proyectos de investigación para entender un poco la realidad más allá de los casos puntuales, de ir a un comedor a otro, y empezamos a establecer las líneas principales para investigaciones, digamos, en toda el área del Gran La Plata, digamos, y algunas otras investigaciones en otras provincias también. Bien. Como La Pampa, bueno, Mendoza, pero acá en La Plata, como somos, la mayoría somos locales de acá, pudimos hacer un gran desarrollo con muchas investigaciones seguidas, ¿no? Tenemos 25 años de investigaciones prácticamente, de seguimiento de qué es lo que está pasando con los chicos y las chicas en toda la región. Bien. ¿Y qué está pasando con los chicos y las chicas en nuestra región? Bueno, a mí me pareció esto importante con lo que vos comenzaste a hablar, esto de que tal vez uno cuando piensa en la malnutrición, en la desnutrición, en realidad se remite un poco a las zonas nortes del país. En realidad lo que nosotros venimos viendo con Fabián y el resto del equipo de colegas con los que trabajamos es que en realidad esa situación se presenta en distintos contextos, ¿no? Como por ejemplo en
en distintos partidos bonaerenses, en otras provincias. En realidad lo que falta es poder tener herramientas para poder visibilizar que esa situación se registra en distintas comunidades. Nosotros desde nuestra mirada antropológica, un poco lo que hacemos es justamente trabajar en territorio con distintas familias, ya sea en centros barriales, en distintas instituciones educativas a las cuales concurrimos, ¿no? Para poder charlar con las familias y poder presentarles un poco la problemática que nosotros creemos que se presenta en esa zona, e intentamos también poder generar un vínculo que nos permita obviamente trabajar en contacto estrecho con esas poblaciones. Bien. Y bueno, y en este vínculo, además, que ya lo vienen haciendo hace tantos años, ¿qué podemos percibir dentro de la malnutrición en nuestra región? ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Y cuáles fueron las herramientas que, más allá del encuentro, ¿no? ¿Cuáles fueron las herramientas que aplicaron para tener resultados? Bien, las herramientas que se aplican son, digamos, de varias disciplinas, digamos, porque hacemos relevamientos antropométricos que son fundamentales para saber estado nutricional y composición corporal, ¿no? Pero además tenemos todo un relevamiento socioambiental, ¿no? Tenemos instrumentos para relevar socioambiental y tenemos otros instrumentos que son vinculados a la nutrición, que consumen, cuánto consume, con qué calidad se consume, y todo eso, digamos, que es una gran masa de datos. Lo vamos manejando para ver qué relaciones hay, como por ejemplo con el estado nutricional y la composición corporal, con respecto a su situación socioambiental. Esa relación nos interesa mucho y la vamos viendo en distintos contextos. Por ejemplo, ahora actualmente estamos en barrios populares, pero este es un nuevo proyecto que recién empieza. Antes de eso estuvimos en todo el cordón frutihortícola de La Plata, estudiándolo. Entonces vamos como avanzando en distintas regiones para ir entendiendo en qué proceso está. Históricamente lo que viene pasando en las últimas décadas es, para explicarlo sencillamente, que va bajando lo que se llama desnutrición, el chico flaquito, la desnutrición aguda se llama, fue bajando, pero fue aumentando la malnutrición en términos de sobrepeso y obesidad. Claro, pero eso también, perdón, Fabián, se da justamente debe haber picos, ¿no? Pero me imagino cuando hay crisis económicas en los países, que bueno, las familias empiezan a optar la carne, harina, y el consumo excesivo de harina, vos por ahí ves a una persona que está saludable, pero en realidad no está saludable. Claro, bueno, a eso se llama transición nutricional. Es un proceso que no solo tiene Argentina, tiene muchos, la mayor parte de los países, que tiene que ver con la facilidad y en términos económicos y de accesibilidad a ciertos tipos de alimentos, como harinas, grasas, alimentos con mucha sal. Después podríamos hablar de la presión arterial de los chicos, que es otro problema, ¿no? ¿Cómo viene la presión arterial de los chicos? Alta. Digamos. Viene aumentando. Hicimos una publicación hace un par de años vinculado a, digamos, no este proyecto sino el anterior, y bueno, los chicos, digamos, el 20% de los chicos tienen presión arterial, no hipertensión, pero presión arterial más alta de lo que deberían tener. Bueno, pero eso en principio debe ser por el consumo de los snacks. Es un combo, digamos. Sí, importa mucho también lo que es la actividad física, la frecuencia de actividad física. Nosotros también hay fenómenos que estamos observando, como por ejemplo la disminución del juego en contextos del recreo, ¿no? O tal vez la posibilidad de poder salir a la vereda o a la plaza a jugar, que tal vez cuando nosotros éramos chicos era más frecuente y hoy por hoy no tanto. Entonces eso trae un correlato que puede ser, por ejemplo, que haya modificaciones en el estado nutricional y también lo que mencionaba Fabián de la composición corporal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de composición corporal? Por ejemplo, de la relación que puede haber entre el músculo y la grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, ahí puede ser que haya justamente una modificación, que se reduzca la capa de músculo, ¿sí? Porque no nos estamos casi moviendo, y tal vez sí que se desarrolle en mayor proporción la grasa. Entonces muchas veces estamos viendo eso, como vos decías, puede ser que alguien
coma, pero tal vez lo que está comiendo, la calidad de eso que está comiendo. No tiene una nutrición óptima o ni siquiera aceptable, ¿no? Sobre todo en las edades de desarrollo. En edades tempranas también es muy importante porque muchas veces, digamos, las niñeces acceden a el alimento que les provisiona o en un comedor comunitario o en el comedor escolar, o también a lo que pueden acceder las familias. Y en realidad muchas veces, si bien las familias tienen conocimientos de que tal vez lo que están pudiendo comer a diario no es de lo mejor, no es lo esperable, es lo que están pudiendo comer. Entonces también nos parece importante visibilizar esa situación y también poder encontrar herramientas para poder modificar esa situación. Y también me parece importante que muchas veces hay algunas cuestiones, como mencionaba Fabián antes, que nosotros intentamos como relacionar, ¿no? Sí. No solo el estado nutricional, la composición corporal, sino con características de los barrios en los cuales están viviendo esas familias. A nosotros nos ha ocurrido en distintas zonas dentro del Partido de La Plata, sí, que hemos identificado zonas en las cuales, por ejemplo, hay familias que viven en barrios en los cuales no hay acceso a red de gas, ¿sí? Tienen garrafa, claro, y de pronto, obviamente, la cocción de alimentos se dificulta mucho. Entonces, ¿qué puede comer esa familia? Sí, que muchas veces uno tal vez no se lo pregunta, sí, pero sí, cuando sí. estás en esa situación, también son, digamos, variables que uno tiene que tener en consideración para, obviamente, antes de prejuzgar, ay, ¿por qué no están comiendo tal cosa? ¿Por qué Claro. no come lo que debería? Claro. Un ejemplo es las lentejas, los garbanzos, que son nutricionalmente buenos, pero imagínate que una cocción... Sí, implica mucho tiempo. Y mucho cocción. tiempo y además mucho gasto de gas. Claro. Digamos, tenés una garrafa que la tenés que, en invierno la tenés que usar para cocinar, para calefaccionar, entonces, digamos, llega un momento en que desisten de ese tipo de consumos porque no lo pueden solventar. ¿Y qué terminan comiendo? ¿Arroz, fideos? Se termina comiendo mucho, digamos, mucha comida industrializada, ¿sí? Bien. Que digamos, el alimento industrializado es barato, es accesible y es fácilmente accesible porque está en todos lados. Vas a un kiosco, un almacén o lo que sea y está. Y digamos, eso de alguna manera es lo más fácil y lo más cercano. Y eso genera un problema, porque si vos ves la etiqueta nutricional, Exacto. te das cuenta de... Sí, las composiciones de esos alimentos claro. no son los más Pero es lo que hay, saludables. digamos. Y muchas veces, digamos, uno lo que trata es de, con lo que hay, tratar de dar consejos de cómo consumirlo, pero tampoco milagros no se pueden hacer. No, seguramente. Me quedo pensando en esto de que es tan importante porque el relevamiento, ustedes, ahora les quiero preguntar en qué barrios, estamos hablando de barrios periféricos, pero bueno, puntualmente en qué barrios y dónde. ¿Ustedes se metieron en las casas, fueron a comedores, fueron a colegios? ¿Cómo fue el entramado, digamos, de las investigaciones? En planos más generales entramos por los colegios, pero también vamos a comedores. ¿Sí? Digamos, los colegios nos dan una cobertura muy amplia porque digamos, tenemos todos los chicos ahí, entonces podemos también dar talleres que van los padres. Sobre alimentación, sobre nutrición. Damos más que nada, porque digamos, sobre parasitismos, que lo damos con la gente del CEPAVE. La gente del CEPAVE trabaja con nosotros somos del LINOA, que es de Ciencias Naturales, y el CEPAVE también es de Ciencias Naturales, pero ellos trabajan con toda la parte de parásitos intestinales. Bien. Que en la parte nutricional es fundamental, digamos, porque vos si tenés una mala calidad de dieta, se te suman parásitos intestinales y es mucho más complejo todavía. Sí. Entonces trabajamos con ellos y ellos dan talleres. Y a veces damos también talleres de nutrición o talleres de qué es lo que venimos a hacer y cuál es la importancia de saber, digamos, en qué situación están nutricionalmente los chicos. Claro, es un poco generar conciencia, ¿no? Y tal vez haciendo un esfuerzo, bueno, en vez de cocinar esto, lo reemplazamos por esto otro. No debe ser situaciones fáciles tampoco. No, porque, perdón, Bárbara, y ya te dejo, porque teniendo en cuenta que muchos chicos van al colegio a comer también, y muchos chicos ni siquiera pueden ir al colegio porque no tienen el alimento en sus casas, no tienen las fuerzas, no tienen la voluntad, los padres tienen que salir a trabajar, a veces se los llevan para trabajar. Estamos hablando de realidades muy complejas, ¿no?
Sí, algo que también es interesante abordar desde la antropología y que nosotros intentamos indagar un poco, es también, bueno, preguntar cuando pueden comer, ¿qué es lo que comen? ¿No? No sé, que nos mencionen de pronto cuáles son las comidas que más consumen en el hogar, ¿no? Porque algo que es importante es que también, como distintas situaciones sociales, el gusto, ¿no? Sí. Lo que nosotros podemos acceder, que decís, esto me gusta, esto otro no, también es una construcción social. Seguro. De pronto. Sí. Bueno, la sal es cultural, Claro. digamos. Claro. El agregado Ponerle de sal sí. es... Exacto. Entonces, Y vos, por ejemplo, tenés familias Sí. que son provenientes más de la zona, digamos, en general, en la parte del conurbano productivo o toda la zona lindante, digamos, al conurbano platense, que es el cinturón frutihortícola. más importante del país. Claro, es el más importante del país. Tenés mucha gente que migró en su momento. Tenés abuelos y padres que son muchos de Bolivia y que han venido a establecerse en esas regiones. Y eso trajo consigo también ciertas costumbres alimentarias. Seguro. A pesar de que también han adoptado, digamos, costumbres nuestras, básicamente porque es muy difícil a veces conseguir el alimento tradicional. Pero bueno, hay una mezcla, hay como un sincretismo ahí de cuestiones alimentarias, en donde por ahí ves el consumo de pan o de galletas o de tortas fritas, y por otro lado, consumo tradicional. Claro. También hay una mezcla ahí. Hay una mezcla, es cierto. ¿Tienen alguna especie de número o estadísticas para compartir más o menos, o en el transcurso de estos años, cómo han ido viendo los resultados, ¿no? Si se han incrementado la malnutrición, si hubo algún periodo donde hubo alguna meseta o mejoró la situación? ¿Qué podemos Sí, decir? actualmente estábamos en unos números, que es lo último que presentamos, que digamos son los que más o menos se venían viendo, digamos, en distintas regiones de La Plata. En general, cuando sumás lo que es sobrepeso y obesidad, porque son dos instancias diferentes. Sobrepeso es tener, digamos, más peso que el normal, pero hasta un nivel determinado, sí, aceptable, digamos, y después tenés el de obesidad. Cuando sumás los dos, tenés casi un 40% de los dos en chicos. Y eso, digamos, con el tiempo y con las regiones varía. Tenés un poco más de sobrepeso, menos obesidad, o más obesidad, menos eso varía. Pero esto es algo que ha ido creciendo con el tiempo. Antiguamente, cuando nosotros empezamos, eso era de un 20%, ahora se duplicó. Y en algunos lugares es mucho peor. Por ejemplo, en Patagonia creo que tenías números más altos vos. En Patagonia sí estamos rondando en valores similares a los que menciona Fabián. Lo que ocurre es que sí, obviamente... En Patagonia, perdón, ¿en qué zona? Yo realicé mi tesis doctoral junto con un equipo que trabaja en la zona de Chubut, en la costa, en Puerto Madryn. Y justamente lo que es interesante mencionar es esto que decíamos antes, que digamos, la malnutrición es un fenómeno que se observa en distintas zonas de nuestro país, pero tal vez con distintas características, ¿no? Claro. Entonces, tal vez en el norte sí es cierto que originalmente se encontraban prevalencias más elevadas de la malnutrición por déficit, es decir, de la desnutrición, y tal vez era más bajo el exceso ponderal, ¿no? Esto que mencionaba Fabián de sobrepeso, obesidad. Y a medida que uno iba descendiendo, ¿no? A lo largo de nuestro país hacia la Patagonia, esa situación se invertía. Entonces, era menor la desnutrición, pero superior el exceso ponderal. Actualmente lo que se está observando es que, independientemente de la situación en la cual... del contexto en el cual estemos analizando, ¿no? A nivel de provincia y también a nivel socioeconómico dentro de las poblaciones locales, estamos viendo que sí, es cierto que el exceso ponderal es la representación más prevalente de la malnutrición, pero sí me parece interesante destacar esto de que no solamente tiene que analizarse aisladamente desde una cuestión de hacer una determinación de estado nutricional, sino de poder vincular
como mencionaba antes Fabián, esa cuestión con cuestiones de acceso a recursos alimentarios, frecuencia de actividad física, también características socioeconómicas y ambientales de esas familias. ¿Dónde están viviendo los chicos? La calidad, ¿no? La calidad de vida, tener un hogar digno con esto, ¿no? El acceso a los servicios, el acceso también a... Sí, hablamos de acceso básico a derechos. Claro. Derechos que son alimentación, salud, educación. Y la educación justamente es el que te abre las puertas a todos los demás. Entonces, bueno, hablamos de eso. Cuando vemos a nivel multivariado todos estos problemas, lo que vemos es eso. Digamos que hay lugares donde tienen menos acceso. Si una madre no terminó la escuela primaria, también tiene otros problemas, que tiene poco acceso a la salud, tiene poco acceso a los alimentos, es un combo. Sí, es un combo. Cuando, digamos, parece que se vulnera un derecho, se vulneran todos los demás. Entonces, lo que vemos es una trama que, digamos, es un fenómeno social particular, que es en donde que hay poblaciones que están más vulneradas en términos de acceso, ¿no? De acceso a todo lo que digamos. Y están vulneradas hoy, pero el impacto va a ser durante toda su vida, digamos. Sí, bueno, sí. Es como esto que mencionaba Fabián, ¿no? Nosotros estamos viendo mucho que se observan niños que presentan malnutrición, y cuando empezamos a indagar la constitución de las familias, ¿no? Que están al cuidado de esos niños, encontramos que los adultos que se encargan de su cuidado son personas que tal vez no han finalizado sus estudios, ¿no? Entonces eso repercute directamente sobre lo que puede ser acceso acceso a servicios, acceso a una situación laboral, ¿no? Que obviamente eso va a terminar también influyendo sobre tal vez lo que puede ser las elecciones alimentarias, o tal vez la posibilidad, ¿no? De, como decíamos antes, de poder residir en una zona donde haya espacios de esparcimiento, que es sumamente importante. Por eso también yo creo que importante destacar el trabajo que se está haciendo tanto en escuelas como en centros comunitarios, en los cuales muchas veces actualmente es muy importante el servicio que se brinda de poder, aunque sea brindar, aunque sea una comida diaria, ¿no? A las familias. Sí, garantizar eso, al menos. Sí, que tal vez esto no es de ni la cantidad ni la calidad deseada o esperada, pero también tenemos que ser conscientes de que, bueno, que en el contexto en el cual nosotros estamos transitando es bastante común esa situación. Entonces, lo importante es poder visibilizarlo y también encontrar herramientas que nos permitan hacer un diagnóstico y también poder trabajar en conjunto con otros entes para poder de pronto pensar estrategias de abordaje. Exacto, eso les iba a preguntar. Ustedes, con esta masa de datos que decíamos al principio, después cómo se trabaja, ¿no? Con otras instituciones, organismos, ¿qué hacemos con estas investigaciones? Nosotros lo primero que se hace es informar el ministerio, no es el ministerio, es el de educación, es... bueno, estoy en otro nombre. La Dirección General de Escuelas. De escuelas, porque, digamos, es la que nos habilita. Entonces nosotros mandamos informes escuelas por escuela y le mandamos a la escuela, es la primero. Pero después, bueno, digamos, es importante también muchas veces que haya un acceso más allá de eso, porque nosotros, por ejemplo, en casos puntuales hacemos vínculos con parte de las agencias que están en las comunidades, por ejemplo, las UPA. ¿Sí? Entonces hacemos, digamos, sobre todo en el caso de los parásitos, hacemos vinculación con las UPA para que los pediatras puedan medicar a los chicos con parásitos. En Bransen, por ejemplo, hace muchísimos años hicimos un convenio con el municipio y lo que hacíamos era derivar a los chicos, digamos, pero eso depende de cada municipio, porque también dependemos mucho de, ¿viste? Y de las estrategias que sean posibles. No siempre es posible. En lo que es la construcción de políticas públicas, estos estudios, estas investigaciones son muy relevantes. Y bueno, un poco también el rol de la universidad, ¿no es cierto? Claro. Y también el trabajo, esto que quiero destacar, el trabajo interdisciplinario, porque ustedes son antropólogos y si bien están hace años trabajando en esta área,
seguramente también lo hacen con trabajadores sociales, con médicos, con nutricionistas. ¿Cómo es cómo se aborda? Nosotros tenemos biólogos, médicos, tenemos también hasta una filósofa porque, digamos, ella nos ayuda con toda la parte, digamos, epistemológica. El LINUA no solo trabaja sobre chicos, sino trabaja sobre todo el ciclo de vida humano, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo una línea de investigación en envejecimiento. Entonces, pero toda esta línea, si uno se va más arriba, es para entender qué es lo que pasa con las poblaciones en términos adaptativos. Cuando cambia un ambiente, porque el ambiente humano es social, cuando cambia un ambiente, cambian las formas de alimentarse, las formas de hacer actividad, las formas de relacionarse entre la gente. Cuando cambia eso, también cambia lo que llamaríamos el cuerpo. Claro. Entonces tratamos de entender desde lo adaptativo cómo es ese fenómeno. Digamos, eso es de Máxima. Sí. El pensamiento de Máxima es decir, bueno, tratar de entenderlo, y ahí bajamos y vemos en cada comunidad qué es lo que está pasando. Claro. Y acá trabajaron sobre barrios, Los Hornos. ¿Por dónde estuvieron? Los Hornos, Arana, como mencionaba Fabián, también estuvimos haciendo un trabajo bastante largo en todo lo que es el cordón fruto y hortícola. No, muy interesante, la verdad, chicos, lo que vienen trabajando, y me parece primordial darlo a conocer a la comunidad, que sepan, ¿no?, qué están sucediendo en nuestras aulas, en nuestros laboratorios, porque no están cerrados, porque justamente nuestros investigadores salen a territorio, y un poco destacar ese rol de la universidad. Desde hace unos años que está funcionando la fábrica de alimentos deshidratados, que también viene a ocupar un rol que tal vez está un poco vacante, pero que se trabaja también con nutricionistas, con médicos, con sociólogos, con trabajadores sociales, ¿no?, para, bueno, dar una respuesta. El rol fundamental, ¿no?, de la educación pública en este contexto de crisis también en nuestro país, y de este tipo de investigaciones que son de impacto directo en la sociedad. Un poco como reflexión final, porque estamos llegando al final del programa. Perfecto, sí, claro. Una cosa que quería comentar, no sé si hay un minuto más. Sí. Nosotros venimos trabajando hace muchos años, pero también hicimos trabajos para tratar de entender qué es lo que pasó, por ejemplo, en La Plata en los últimos 40 años, 50. Y comparamos con los trabajos de Kuhn Minsky, replicamos un trabajo de Kuhn Minsky que hizo a fines de los años 60, que hizo un relevamiento de toda la ciudad de La Plata y lo hizo antropométrico, y después lo replicamos casi 40 años después y vimos qué es lo que pasó en esos 40 años. La estatura prácticamente no se modificó, pero sí se modificó lo que es la grasa y el músculo. Hay menos músculo y mucho más grasa. Los chicos actualmente tienen más grasa y menos músculo. Uno piensa en las dietas de esa época. Sí. Y las dietas actuales, y la actividad física de la época, y la actividad física actual. Y otra cosa, y la tecnología de esa época y la tecnología actual. Hoy los chicos están en las computadoras, están con los celulares, prefieren eso antes de salir a jugar a la pelota, muchas veces. Claro. O también las condiciones donde salir a jugar a la pelota es riesgoso, es peligroso. Y ahí, digamos, la cuestión de cómo, digamos, el ambiente social modifica nuestra propia biología. ¿Sí? Los humanos tenemos eso. Nosotros nos modificamos a través de las relaciones sociales que tenemos. Exacto. ¿Cuál es el deseo de ustedes cuando trabajan en estas investigaciones? En algún momento, digamos, que haya un clic, pero digamos en términos de conformar comunidad. Y conformar comunidad lo planteo desde el punto de vista de todas las agencias estatales, digamos las organizaciones, en donde, bueno, se trata de ir todos para el mismo lado, al menos tener 2 o 3 vectores. Digamos, los chicos, los viejos, digamos, que son las regiones más vulnerables, el cuidado, pensar en el cuidado. Sí, poder contribuir al tendido de redes de contención, y sí me parece muy importante esto que mencionábamos antes, de generar tal vez, concientizar respecto de la importancia de que haya escenarios en los cuales la gente pueda esparcirse y pueda interactuar. Como decía Fabián, nosotros somos seres sociales y necesitamos eso, independientemente del momento en el cual nos encontremos de nuestra vida, pero sí es muy importante en las niñeces y en los adultos mayores.
Así que por eso también son esos dos como nuestros dos focos de análisis. Seguro. Y además estamos descubriendo por ahí otra faceta del profesional antropólogo, ¿no? Tal vez teníamos una idea y bueno, acá es un ejemplo para todos los chicos que nos están viendo, que están definiendo vocaciones. Me gusta un poco también descubrir las distintas profesiones, ¿no? Sí, poder, digamos, transmitirle a las personas que justamente desde la antropología lo que hacemos es trabajar donde hay personas, sea acá en La Plata, sea tal vez en otra zona del país o en el exterior, y también trabajar con comunidades actuales, pero también con comunidades pasadas. En cualquier lugar donde haya actualmente o haya habido personas, desde la antropología se puede hacer un abordaje. Y lo importante es, digamos, la mirada amplia, ¿no? Nosotros llamamos el abordaje holístico, intentar dar cuenta de distintos factores que están interviniendo, como mencionabas, ¿no? Cuestiones nutricionales, ambientales, económicas, educativas, que pueden estar influyendo en un fenómeno. Seguro. Bueno, muchas gracias, Bárbara, gracias. Fabián, por venir aquí al canal de la universidad a contar un poco lo que están trabajando, que la verdad que es muy interesante y muy importante y muy necesario el trabajo que ustedes realizan con un equipo, por supuesto, detrás y al lado, ¿no? Sí, claro, que son equipos en los distintos centros, laboratorios, institutos, que bueno, que lo que se busca justamente es poder contribuir un poquito desde nuestra universidad a las necesidades que están en toda la sociedad. Así que gracias, Fabián. Gracias, Belén, además por difundir esto, porque realmente creo que es un momento en donde la gente tendría que entender un poquito de qué hacemos y hay que salir a contarlo. Seguro, seguro. Bueno, vamos a seguir seguramente conociendo los trabajos de ustedes, o por ahí nos pueden llevar también, podemos con los chicos del móvil a hacer algunas entrevistas también allí en los barrios. Así que bueno, gracias nuevamente, gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla de UNLP TV. Acordate de seguirnos en nuestro canal oficial de YouTube y por supuesto todas las semanas tenés muchísimo contenido para disfrutar. Hasta la próxima.